Sodoma y Gomorra se han convertido en referencias recurrentes al hablar del pecado y del juicio divino. Según el relato bíblico, estas ciudades antiguas fueron arrasadas por Dios debido a la conducta corrupta y malvada de sus habitantes. Pero, ¿cómo era realmente la vida en estas urbes? ¿Qué sabemos de sus costumbres, su organización social o su dinámica económica? Estas ciudades existieron, según la tradición, durante la Edad del Bronce, un periodo marcado por el auge de redes comerciales y transformaciones culturales significativas en el cercano Oriente. Esto plantea la pregunta: ¿pudieron estas conexiones comerciales y la interacción con otras culturas haber influido en su comportamiento, acelerando su decadencia? El relato bíblico sitúa estos eventos en la época de Abraham, un marco que no solo da contexto espiritual, sino también histórico. Este enfoque nos lleva a reflexionar: ¿hasta qué punto esta historia puede ser vista como un evento real o como un relato simbólico cargado de enseñanzas éticas? En los textos sagrados, como el Génesis, estas ciudades son descritas como lugares de profunda corrupción, donde la maldad parecía dominar cada aspecto de la vida cotidiana. Esta descripción va más allá de un simple registro de actos inmorales, ya que también refleja un tiempo de cambios sociales e intensas interacciones culturales. La Biblia, en Génesis 13:13, los describe diciendo: «Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera». Este detalle nos invita a explorar cómo las dinámicas culturales y económicas pudieron haber contribuido a su deterioro moral. En paralelo, este relato también resalta la severidad de las consecuencias de estas acciones, no solo para quienes vivieron allí, sino como un mensaje perdurable para la humanidad. La narrativa sobre Sodoma y Gomorra tiene un fuerte enfoque en el juicio divino, presentado como una lección ejemplar para todas las generaciones futuras. Este juicio no se limita a la destrucción física, sino que lleva un mensaje espiritual profundo. En esencia, estas ciudades representan las consecuencias de abandonar los principios divinos y entregarse a la depravación. Además, esta historia también plantea cuestiones sobre el equilibrio entre justicia y misericordia divina. A través de Abraham, quien intercede ante Dios en Génesis 18, se muestra la disposición divina a perdonar si se encuentran personas justas en la ciudad. Este diálogo subraya la importancia de la justicia, la intercesión y la capacidad humana de buscar el bien, incluso en medio de la decadencia. Durante siglos, la ubicación exacta de Sodoma y Gomorra ha sido un tema de debate entre arqueólogos y estudiosos. Una de las teorías más aceptadas es que se encontraban en las cercanías del Mar Muerto, una región reconocida por sus características geológicas particulares, como su baja altitud y su alta concentración de sales minerales. Este lugar ha inspirado múltiples teorías, incluidas aquellas que sugieren que eventos geológicos extremos, como terremotos o erupciones de materiales inflamables, podrían haber provocado una destrucción similar a la descrita en la Biblia. Estas hipótesis no solo buscan conectar la narrativa con hechos históricos, sino también dar credibilidad científica a los relatos antiguos. Más allá de la arqueología, el impacto de Sodoma y Gomorra trasciende su historia como ciudades. Estas urbes se han convertido en símbolos universales del castigo divino contra la inmoralidad en tradiciones como la judía, la cristiana y la islámica. Este simbolismo ha permeado culturas y épocas, inspirando representaciones artísticas, literarias y discursos morales que siguen vigentes hasta nuestros días. La historia de estas ciudades no solo nos habla de un juicio, sino también de los valores y principios que la humanidad debe cultivar para evitar la misma suerte. Culturalmente, Sodoma y Gomorra representan un contraste poderoso entre el pecado y la redención.
Aunque su destrucción subraya el juicio divino, también destaca la posibilidad de salvación para aquellos que demuestran rectitud, como en el caso de Lot y su familia, quienes fueron rescatados gracias a su integridad. Este relato sigue siendo relevante en la actualidad, recordándonos que, aunque la justicia divina puede ser firme, siempre hay un camino hacia la gracia para quienes buscan actuar de manera correcta. Esta dualidad entre el castigo y la misericordia resalta que incluso en medio de la adversidad existe la oportunidad de transformación y redención. Al iniciar este recorrido por la historia de Sodoma y Gomorra, es crucial establecer el contexto histórico y geográfico para comprender plenamente las lecciones que ofrece esta narrativa. Antes de profundizar en sus implicaciones morales, es importante preguntarnos, ¿qué nos dice esta historia sobre la interacción entre la justicia divina y las elecciones humanas? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Reflexionar sobre estas cuestiones puede ofrecernos perspectivas aplicables tanto a la vida individual como a la sociedad en su conjunto. Aunque las descripciones sobre la vida cotidiana en Sodoma y Gomorra son limitadas, los análisis arqueológicos e interpretaciones bíblicas sugieren que estas ciudades pudieron haber sido prósperas y densamente habitadas. Debido a su ubicación estratégica cerca de importantes rutas comerciales, es probable que fueran centros de intercambio donde se comerciaban bienes esenciales y de lujo. Esta actividad económica pudo haber llevado a la acumulación de riqueza entre sus habitantes, pero también sembrado una cultura de opulencia y excesos que desvió su atención de valores espirituales y morales. Las Escrituras, como Génesis 13:10, nos ofrecen pistas sobre la fertilidad de la región. Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el jardín de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección a Zoar. Esta abundancia permitió a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra vivir en un entorno de comodidad, pero esa prosperidad parece haberlos llevado a priorizar sus deseos materiales sobre las responsabilidades éticas. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo la abundancia puede moldear las prioridades de una sociedad, a menudo a expensas de su bienestar espiritual. El declive moral de estas ciudades suele vincularse directamente con su opulencia. La riqueza y la facilidad de vida que disfrutaban crearon un ambiente donde la satisfacción personal prevalecía sobre la solidaridad y el respeto a las normas éticas. Esta perspectiva es respaldada por Ezequiel 16:49, que afirma: «He aquí, esta fue la maldad de tu hermana Sodoma, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortalecieron la mano del pobre y del necesitado». Este pasaje no solo subraya la decadencia moral de las ciudades, sino que también pone en evidencia la desconexión entre la abundancia material y el cuidado de los más vulnerables, un tema tan relevante hoy como en aquel entonces. A pesar de su riqueza, Sodoma y Gomorra no estaban exentas de desigualdades sociales. Es probable que la sociedad
estuviera dividida en clases, con una élite que monopolizaba los recursos generados por el comercio y una mayoría que enfrentaba condiciones más difíciles. La falta de hospitalidad y generosidad hacia los extranjeros y los necesitados, una crítica recurrente en los textos bíblicos, refleja esta desigualdad. En un entorno donde la gratificación personal superaba el altruismo, estas ciudades parecen haber abandonado por completo los valores de solidaridad y compasión, acelerando su caída. Este enfoque en las jerarquías sociales y las prioridades individuales nos invita a examinar cómo las sociedades contemporáneas pueden evitar los mismos errores al equilibrar la prosperidad con la justicia social. Sodoma y Gomorra no solo eran conocidas por su riqueza y su moral decadente, sino también por sus intrincadas dinámicas políticas. Estas ciudades formaban parte de una alianza regional de 5 urbes, conocidas como las ciudades de la llanura. En el antiguo Cercano Oriente, estas confederaciones eran habituales y servían para garantizar la defensa mutua y fomentar la cooperación económica. Este tipo de alianzas, sin embargo, también podía dar lugar a conflictos internos y externos, reflejando la complejidad de las relaciones políticas en la región. Internamente, la política en Sodoma y Gomorra probablemente era inestable. Según Génesis 14, estas ciudades estuvieron implicadas en una guerra regional conocida como la Guerra de los Reyes, un conflicto entre alianzas de diversas ciudades-estado. Durante esta confrontación, Sodoma y Gomorra fueron saqueadas y sus habitantes, incluidos Lot y su familia, tomados como prisioneros. Este episodio no solo destaca la fragilidad política de estas ciudades, sino también los riesgos constantes que enfrentaban sus pobladores debido a su posición estratégica y su riqueza. Además, este incidente pone de manifiesto la importancia de las redes familiares y alianzas personales, como la intervención de Abraham para rescatar a Lot, que añade un componente humano y espiritual a la narrativa. Las normas sociales en Sodoma y Gomorra también reflejaban un profundo deterioro moral. Una de las historias más significativas se encuentra en Génesis 19, donde los ángeles visitantes, disfrazados de humanos, experimentan la falta de hospitalidad de los hombres de Sodoma. En el antiguo Cercano Oriente, la hospitalidad era considerada un pilar ético fundamental, y su violación era vista como una grave ofensa. La actitud hostil y abusiva hacia los visitantes no solo representa una falta de respeto hacia las costumbres de la época, sino que también simboliza el grado de corrupción social que había alcanzado la ciudad. Este episodio sirve como un reflejo del declive en los valores humanos, considerado uno de los principales catalizadores del juicio divino. El trato hostil hacia los extranjeros y la indiferencia hacia los más necesitados son presentados como fallos éticos fundamentales que llevaron a la ruina de Sodoma y Gomorra. Esta hostilidad no solo era una muestra de la erosión de la moralidad colectiva, sino también una señal de la desconexión entre la abundancia material y el sentido de responsabilidad social. En este contexto, la destrucción de las ciudades se plantea como una consecuencia inevitable de una acumulación de transgresiones éticas y espirituales que no podían continuar sin repercusiones. La ubicación estratégica de Sodoma y Gomorra en las rutas comerciales que conectaban Egipto con las regiones del norte del Cercano Oriente les otorgaba una ventaja económica significativa. Estas rutas facilitaban el intercambio de bienes valiosos como especias, metales y tejidos, lo que permitía a las ciudades alcanzar un nivel de prosperidad que pocas otras podían igualar. Sin embargo, este auge económico no solo trajo riqueza, sino también influencias culturales y religiosas externas.
Estas influencias pudieron haber enriquecido la vida cultural, pero también sembraron tensiones al introducir nuevas ideas y costumbres que en algunos casos chocaban con las tradiciones locales. Aunque las riquezas materiales trajeron un florecimiento económico, también fomentaron desigualdad y corrupción. La acumulación de bienes por parte de las élites llevó a prácticas abusivas, como la usura y la explotación de los más vulnerables. Las leyes que se suponía debían proteger a los pobres eran frecuentemente ignoradas o manipuladas a favor de los poderosos. Esto se alinea con la crítica bíblica en Ezequiel 16:49, que señala que la abundancia de ociosidad y la falta de ayuda a los necesitados fueron algunas de las principales fallas de estas ciudades. Este desequilibrio social no solo agravó las tensiones internas, sino que también reflejó un abandono generalizado de principios básicos de justicia y misericordia, lo que contribuyó a su eventual caída. En última instancia, Sodoma y Gomorra no solo representan un episodio de juicio divino, sino también una advertencia sobre cómo la riqueza y el poder, sin equilibrio moral, pueden llevar a la destrucción tanto de una sociedad como de su legado espiritual. Antes de continuar, te invito a compartir este video con alguien que sea especial para ti. Uno de los propósitos más importantes que tenemos en esta vida es difundir el mensaje divino y alcanzar a aquellos que necesitan guía espiritual. ¿Sabías que muchos desconocen estas historias por falta de contenido accesible? Envíalo a ese grupo de WhatsApp, compártelo en tus redes sociales o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que, al hacerlo, estarás cumpliendo un acto de bondad y no te arrepentirás. Y si este tipo de videos te agrada, escribe en los comentarios, «Quiero más». Esto me ayudará a saber si realmente disfrutas de este contenido y te aseguro que crearé más temas interesantes como este. Ahora, volvamos al asunto principal. El auge económico y la corrupción en los negocios eran indicadores claros de una sociedad que colocaba el materialismo por encima de los valores espirituales y éticos. Este desequilibrio generó un entorno donde el pecado no solo era frecuente, sino que se normalizaba y se aceptaba como parte de la vida cotidiana. Esta actitud hacia la riqueza, combinada con el abuso de poder, fue uno de los principales factores que llevaron al juicio divino y a la eventual destrucción de estas ciudades. El relato bíblico subraya los múltiples pecados que marcaron el destino de Sodoma y Gomorra, ofreciendo una advertencia para todas las generaciones futuras. Si bien la inmoralidad sexual, incluida la homosexualidad, es a menudo mencionada, los pecados de estas ciudades eran más profundos y complejos, abarcando aspectos sociales, espirituales y económicos. Este enfoque amplio permite comprender que la decadencia de Sodoma y Gomorra no se limitaba a un solo aspecto, sino que era un reflejo de una sociedad que había perdido su conexión con los valores fundamentales. Uno de los problemas más destacados era la explotación y el abandono de los pobres y vulnerables. Según Ezequiel 16:49, «He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortalecieron la mano del pobre y del necesitado». Esta falta de empatía y justicia social reflejaba un nivel de insensibilidad que impregnaba la vida cotidiana, contribuyendo a un entorno donde la desigualdad y la opresión se perpetuaban. Además de la injusticia social, la violencia y el abuso de poder eran prácticas comunes. Los extranjeros y visitantes, como los ángeles que llegaron a la casa de Lot, eran recibidos no con amabilidad, sino con amenazas y hostilidad.
Este episodio, narrado en Génesis 19, pone en evidencia cómo las normas sociales y legales estaban tan corrompidas que no protegían a los débiles, sino que favorecían a los agresores. Esta falta de hospitalidad, un valor altamente respetado en la época, simboliza la profunda descomposición moral que prevalecía en Sodoma y Gomorra. Otro factor determinante fue el alejamiento espiritual y la idolatría. En lugar de adorar al único Dios, los habitantes de estas ciudades se dedicaron al culto de ídolos y deidades extranjeras, lo que los llevó a prácticas que incluían rituales inmorales e incluso crueles. Este abandono de las enseñanzas divinas contribuyó a una decadencia espiritual que los distanció aún más de los principios de justicia, misericordia y humildad. La homosexualidad es mencionada a menudo como uno de los pecados representativos de Sodoma y Gomorra, pero debe entenderse en el contexto más amplio de inmoralidad que caracteriza a estas ciudades. Según Génesis 19:5, los hombres de Sodoma exigieron relaciones con los visitantes de Lot, una acción que refleja no solo actos sexuales inmorales, sino también una profunda falta de respeto hacia las normas de hospitalidad y la dignidad humana. Este incidente es interpretado por muchos como un ejemplo del nivel de depravación que había llegado a normalizarse en estas ciudades. Al analizar estos factores, podemos ver que la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue un castigo aislado, sino una respuesta divina a una acumulación de transgresiones éticas, sociales y espirituales. Este entendimiento nos prepara para explorar cómo estas acciones llevaron a su inevitable ruina y qué lecciones podemos aplicar en nuestra vida hoy. En la narrativa bíblica, la homosexualidad no solo aparece en el relato de Sodoma y Gomorra, sino que también se menciona en otros pasajes como Levítico 18:22, donde es descrita como una abominación. Este enfoque refleja las normas culturales y religiosas de las sociedades antiguas que influyeron en los textos sagrados. En aquellas culturas, las prácticas sexuales eran estrictamente reguladas, en gran parte debido a la importancia otorgada a la reproducción y al mantenimiento de la estructura familiar tradicional. Estas leyes buscaban preservar un orden social y espiritual alineado con las creencias de la época. Sin embargo, es importante destacar que la Biblia no señala únicamente la homosexualidad como motivo de juicio. Pecados como la soberbia, la gula, el egoísmo y la falta de hospitalidad son mencionados con igual severidad. En Ezequiel 16:49-50 se subraya que la arrogancia, el exceso materialista y la indiferencia hacia los más vulnerables fueron factores clave en la destrucción de Sodoma. Esto deja en claro que no se trataba de un único tipo de pecado, sino de una acumulación de actitudes inmorales que generaron una sociedad corrupta y desprovista de principios éticos. El relato de Sodoma y Gomorra también es una invitación a reflexionar sobre cómo las comunidades y los individuos deben abordar cuestiones de justicia, equidad y moralidad. Más allá de las interpretaciones específicas de los actos narrados, el mensaje general insta a los creyentes a examinar cómo sus propias acciones y sociedades reflejan valores de compasión, dignidad y respeto hacia los demás. En este sentido, la historia no solo actúa como una advertencia, sino también como un llamado a construir comunidades basadas en principios divinos y en el bienestar común. Sabemos que la vida a menudo nos plantea más preguntas que respuestas. Si te encuentras buscando claridad o dirección espiritual, tenemos una recomendación especial para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este libro está lleno de enseñanzas, perspectivas y respuestas que pueden ayudarte a comprender mejor el propósito detrás
de los desafíos de la vida. Lo mejor de todo es que está disponible como un regalo exclusivo en el primer comentario de este video. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu perspectiva y descubrir el verdadero propósito detrás de estas historias bíblicas. Recuerda, más allá de las lecciones de juicio, el mensaje final de estas historias también resalta la posibilidad de redención y la importancia de buscar una conexión genuina con los valores divinos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el juicio divino sobre Sodoma y Gomorra es uno de los eventos más impactantes registrados en la Biblia. En Génesis 19, 24 a 25 se narra: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó estas ciudades y toda la llanura y a todos los habitantes de las ciudades y lo que crecía en la tierra. Este relato, con su descripción tan vívida, ha generado innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos, alimentando debates teológicos, históricos y culturales sobre su significado y alcance. Desde una perspectiva teológica, muchos consideran este acontecimiento como un ejemplo claro de la justicia retributiva divina, en la cual el castigo corresponde directamente a la magnitud de los pecados cometidos. Para otros, el relato simboliza la soberanía absoluta de Dios, quien interviene en los asuntos humanos cuando el comportamiento colectivo se desvía por completo de sus enseñanzas. Este acto de juicio no solo refleja las consecuencias del pecado, sino también la capacidad de Dios para imponer orden en un mundo moralmente caótico. La historia de Sodoma y Gomorra también ha sido utilizada como una advertencia contundente sobre las repercusiones de persistir en el pecado y la importancia del arrepentimiento. La destrucción de estas ciudades sirve como recordatorio de que ciertos comportamientos y actitudes pueden desencadenar consecuencias devastadoras, no solo para los individuos, sino también para las comunidades enteras. Este mensaje, aunque ligado a un contexto antiguo, tiene relevancia en reflexiones contemporáneas sobre cómo las acciones colectivas moldean el destino de las sociedades. En el análisis moderno, algunos teólogos interpretan esta historia como un llamado a la justicia y la compasión, sugiriendo que las sociedades actuales deben aprender de los errores de Sodoma y Gomorra al promover valores como la inclusión, el respeto y la protección de los más vulnerables. Este enfoque pone de relieve cómo los mensajes bíblicos pueden aplicarse en debates actuales sobre justicia social, derechos humanos y el cuidado de los marginados. Así, el relato no solo se presenta como un juicio, sino también como una invitación a construir comunidades más éticas y solidarias. Un elemento clave de la narrativa es la oportunidad de arrepentimiento ofrecida antes del juicio. A través de advertencias divinas transmitidas por mensajeros, incluyendo a los ángeles que visitaron a Lot, los habitantes de estas ciudades tuvieron la posibilidad de cambiar su rumbo. Sin embargo, su negativa a escuchar y modificar su conducta resultó en su destrucción. Este patrón de advertencia y juicio es recurrente en la Biblia, subrayando el principio de que Dios ofrece oportunidades para redimirse antes de que llegue el castigo. Lot se distingue en esta historia
como un ejemplo de virtud en medio de una sociedad corrupta. Su hospitalidad hacia los visitantes, quienes eran en realidad ángeles enviados por Dios, contrasta marcadamente con la actitud hostil y violenta de los demás habitantes. Este acto de bondad fue fundamental para que él y su familia fueran salvados de la destrucción, destacando la importancia del comportamiento ético incluso en circunstancias de decadencia moral. Lot no solo actuó correctamente, sino que también simboliza la posibilidad de salvación para aquellos que eligen el bien frente al mal. La indiferencia de los ciudadanos de Sodoma y Gomorra ante las advertencias divinas resalta el peligro de ignorar las señales éticas y espirituales. Este desdén por las normas morales llevó a su inevitable ruina, convirtiéndose en un recordatorio poderoso sobre las consecuencias de desatender los principios fundamentales de la justicia y la bondad. Así, el relato de Sodoma y Gomorra no solo ilustra un evento histórico o simbólico, sino que también actúa como un espejo en el que cada generación puede examinar sus propias fallas y buscar redención. Esta parte de la historia de Sodoma y Gomorra invita a profundas reflexiones sobre el equilibrio entre justicia y misericordia en las acciones divinas. Para los creyentes, este relato es una oportunidad para examinar cómo conceptos como castigo y perdón se manifiestan en sus propias vidas y sociedades. Más allá de ser una narración de eventos pasados, esta historia actúa como una guía ética y espiritual, ofreciendo lecciones que resuenan en el presente, especialmente en el contexto de la moralidad y las decisiones colectivas. La llegada de los ángeles a Sodoma marca un punto crítico en la historia de la ciudad. Disfrazados como simples viajeros, su presencia tiene un propósito claro: evaluar la moralidad de los habitantes. Lot, quien vivía en la entrada de la ciudad, toma la iniciativa de ofrecerles hospitalidad, un acto de generosidad que contrastaba drásticamente con la actitud predominante de sus vecinos. Este momento subraya cómo la corrupción había permeado la sociedad, donde actos de bondad eran raros y vistos como anomalías. La acción de Lot resalta su carácter justo en un entorno donde la depravación era la norma. El relato alcanza un clímax cuando los ángeles aceptan la hospitalidad de Lot y se refugian en su hogar. Los ciudadanos de Sodoma, en lugar de respetar las normas de hospitalidad, se reúnen alrededor de la casa exigiendo que Lot entregue a sus huéspedes para abusar de ellos sexualmente. Este comportamiento hostil no solo revela la profundidad de la corrupción moral en la ciudad, sino que también actúa como una prueba definitiva de su rechazo a los principios básicos de respeto y dignidad humana. Este evento se convierte en un símbolo de la completa decadencia ética de Sodoma y una de las razones más citadas para el juicio divino. En un intento desesperado por proteger a sus invitados, Lot ofrece a cambio a sus dos hijas, un acto profundamente controversial que refleja las presiones extremas y las complejas normas sociales de su tiempo. Aunque este gesto puede parecer incomprensible para la sensibilidad moderna, subraya la gravedad de la situación y el intento de Lot de cumplir con su deber de proteger a los huéspedes, quienes, según la tradición, estaban bajo su cuidado y responsabilidad. Este acto ilustra cómo los valores de la época podían entrar en conflicto con los dilemas éticos más extremos. Los ángeles intervienen milagrosamente para proteger a Lot y su familia. Ciegan a los atacantes, frustrando sus intenciones y permitiendo que Lot y los suyos escapen. Este acto no solo demuestra la corrupción absoluta de los sodomitas, sino también la intervención divina para salvar a los justos. La protección otorgada a Lot es un recordatorio del cuidado divino hacia quienes intentan vivir de acuerdo con los principios de justicia, incluso en circunstancias adversas.
Antes de la destrucción total de Sodoma, los ángeles emiten una advertencia urgente a Lot: huir sin mirar atrás. El mandato: escapa por tu vida. No mires atrás ni te detengas en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Simboliza la necesidad de abandonar completamente el pecado y avanzar hacia un futuro moralmente renovado. La insistencia en no mirar atrás también se interpreta como un llamado a dejar el pasado detrás, tanto física como espiritualmente, para evitar quedar atrapado en las consecuencias de la decadencia. Este momento en la narrativa resalta no solo la inminencia del juicio, sino también la importancia de la acción inmediata y decisiva ante el peligro. A través de la obediencia de Lot y su familia se presenta una lección eterna. Cuando las advertencias divinas llaman al cambio, es esencial actuar con prontitud y determinación para evitar las consecuencias de permanecer en caminos corruptos. Lot y su familia, al recibir la advertencia de los ángeles, muestran una vacilación inicial que refleja su apego emocional a la vida en Sodoma. Esta duda revela no solo la dificultad de abandonar todo lo familiar, sino también la tensión entre los lazos mundanos y la obediencia a los mandatos divinos. Este momento de indecisión pone en riesgo su salvación, subrayando lo complejo que puede ser dejar atrás un estilo de vida arraigado, incluso frente a una amenaza tan clara como la destrucción inminente. Durante su huida, la esposa de Lot desobedece la instrucción de no mirar atrás, lo que resulta en su transformación en una estatua de sal. Este destino trágico es más que un castigo físico. Actúa como una metáfora poderosa de las consecuencias del apego al pasado y la incapacidad de renunciar al pecado. Su conversión en una figura inmóvil simboliza cómo la desobediencia y el anhelo por lo que representa el pecado pueden paralizar y condenar a quienes no avanzan hacia un nuevo camino moral. La imagen de la esposa de Lot permanece como un recordatorio visual impactante de que la falta de obediencia a las directivas divinas puede tener consecuencias permanentes. El escape de Lot y sus hijas hacia Zoar demuestra la misericordia de Dios hacia quienes buscan vivir con justicia, incluso en medio de una sociedad corrupta. A pesar de los peligros y las pérdidas sufridas, logran encontrar refugio y seguridad en este pequeño pueblo. Este acto de gracia refuerza el tema de la redención incluso en tiempos de juicio severo, mostrando que la fe y la obediencia pueden llevar a la salvación. Además, Zoar se convierte en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que siempre hay un lugar de resguardo para los que eligen el camino de la rectitud. La narrativa de la destrucción de Sodoma y Gomorra concluye con una exposición clara de las consecuencias del pecado y las oportunidades de salvación. Si estás conforme, puedo proceder con un análisis más profundo sobre las implicaciones teológicas y morales de este relato bíblico, explorando cómo los conceptos de justicia, intercesión y misericordia pueden aplicarse a nuestra vida contemporánea. El juicio sobre Sodoma y Gomorra proporciona una visión impactante sobre la naturaleza de la justicia divina y la responsabilidad humana. Este episodio destaca cómo Dios aborda los pecados que afectan no solo a individuos, sino también a comunidades enteras, especialmente aquellos relacionados con la injusticia social y la inmoralidad generalizada. Las lecciones extraídas de este relato sirven como advertencia atemporal contra el peligro de una corrupción desenfrenada, tanto a nivel personal como colectivo. Un aspecto fundamental de esta historia es la intercesión de Abraham. En su papel de mediador, Abraham negocia con Dios por la vida de los justos que pudieran encontrarse en las ciudades. Este acto subraya el poder y la importancia de la oración intercesora en la tradición judeocristiana.
La disposición de Dios a considerar la súplica de Abraham muestra que la misericordia está siempre presente, incluso en circunstancias de juicio extremo, y resalta cómo la oración puede influir en la relación entre lo divino y lo humano. Este episodio también refuerza la idea de que las acciones justas, incluso en un entorno corrupto, no pasan desapercibidas para Dios. A través de la historia de Lot y su familia, se destaca que el esfuerzo por vivir conforme a los principios divinos puede conducir a la salvación, mientras que la resistencia al cambio y el apego al pecado pueden resultar en la condena. Estos temas continúan siendo profundamente relevantes, como lecciones morales para las sociedades actuales, donde la justicia, la intercesión y la obediencia son principios esenciales para construir una vida en armonía con los valores éticos y espirituales. El juicio narrado en este relato también destaca la interconexión entre la justicia y la compasión divina. Aunque las ciudades fueron arrasadas, la oportunidad brindada a Lot y su familia para escapar resalta que Dios valora y protege a quienes son rectos. Este equilibrio entre equidad y gracia divina es un pilar fundamental en diversas tradiciones religiosas, y su importancia queda manifiesta en este pasaje bíblico. Por otro lado, esta historia también enseña que, aunque la justicia divina puede parecer implacable, siempre deja espacio para la redención cuando existe un esfuerzo genuino por seguir el camino correcto. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El relato de Sodoma y Gomorra también ofrece una potente lección sobre las repercusiones de los pecados colectivos y la responsabilidad compartida dentro de una comunidad. Subraya que las acciones individuales, cuando se acumulan, pueden desencadenar consecuencias catastróficas, no solo para quienes las cometen, sino para toda la sociedad que las tolera o fomenta. Este mensaje refuerza la idea de que la moralidad comunitaria es esencial para el bienestar colectivo. Además, nos recuerda que la indiferencia ante el mal puede ser tan perjudicial como las propias malas acciones. En la cultura popular, Sodoma y Gomorra han trascendido sus raíces bíblicas para convertirse en emblemas de la decadencia moral y la corrupción extrema. Estas ciudades suelen citarse como advertencias en debates éticos, ejemplificando los peligros de abandonar los principios fundamentales de convivencia. A lo largo del tiempo, su historia ha sido reinterpretada en el arte, la literatura y el cine, donde los temas de juicio y destrucción se analizan desde perspectivas novedosas que buscan conectar con las sensibilidades de distintas generaciones. En la literatura, las alusiones a estas ciudades evocan imágenes de corrupción desmedida y de las inevitables consecuencias que acompañan a tales excesos. Desde tragedias hasta dramas éticos, estas narrativas funcionan como poderosas advertencias sobre los riesgos asociados a la inmoralidad y los excesos desenfrenados. Cada interpretación literaria amplía nuestra comprensión sobre las lecciones inherentes a esta historia bíblica, adaptándola a nuevos contextos socioculturales. En el ámbito audiovisual, Sodoma y Gomorra suelen retratarse como relatos que advierten sobre los peligros de la falta de valores. Las representaciones cinematográficas y televisivas no solo enfatizan el impacto visual de su destrucción, sino que también buscan transmitir mensajes profundos sobre la moralidad humana.
Estas adaptaciones no solo educan al público sobre las consecuencias de las malas decisiones, sino que también refuerzan la relevancia cultural de estas ciudades como símbolos del declive moral. Por último, el término sodomía, utilizado en diversos contextos para referirse a actos considerados inmorales, es testimonio del legado duradero de estas ciudades en el discurso moral y legal global. Esta influencia lingüística y cultural evidencia cómo las historias antiguas, ya sean mitológicas o históricas, moldean las actitudes sociales y las normas jurídicas de las generaciones actuales, dejando una marca indeleble en la manera en que las sociedades perciben y regulan la moralidad. Las investigaciones arqueológicas en torno a las posibles ubicaciones de Sodoma y Gomorra han despertado un gran interés, con varias teorías que intentan identificar los lugares que podrían coincidir con las descripciones de los textos bíblicos. Estas exploraciones no solo tienen como objetivo determinar si estas ciudades existieron realmente, sino también proporcionar una comprensión más profunda del entorno histórico y cultural en el cual estas narrativas fueron concebidas. Cada hallazgo arqueológico añade nuevas piezas al complejo rompecabezas de la historia antigua. En la región cercana al Mar Muerto, los arqueólogos han descubierto restos de asentamientos antiguos que muestran indicios de destrucción repentina, como capas de cenizas y estructuras colapsadas. Aunque no existe un consenso definitivo que relacione estos hallazgos directamente con Sodoma y Gomorra, las evidencias apuntan a que eventos como terremotos, explosiones naturales o incendios masivos pudieron inspirar las descripciones de destrucción divina en los relatos bíblicos. Este tipo de evidencia también arroja luz sobre cómo los antiguos habitantes del área enfrentaron y comprendieron los desastres naturales. Además, el análisis de las características geológicas únicas del Mar Muerto sugiere que fenómenos extremos como explosiones de gas subterráneo o la combustión de depósitos de asfalto podrían haber sido interpretados por las culturas de la época como señales de intervención divina. La convergencia entre los datos arqueológicos y las narrativas escritas ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo las comunidades antiguas percibían el mundo natural y sus eventos extraordinarios. Por otro lado, estas investigaciones no solo enriquecen nuestro conocimiento sobre las posibles causas de la destrucción de estas ciudades, sino que también brindan una visión más amplia del cercano Oriente Antiguo. Los estudios revelan detalles sobre las estructuras sociales, las prácticas económicas y las tradiciones religiosas de las civilizaciones que florecieron en esta región. Para historiadores y estudiosos de la Biblia, este contexto es invaluable, ya que permite situar las historias bíblicas en un marco histórico más robusto y detallado. La comparación entre Sodoma y Gomorra y Pompeya proporciona un contraste fascinante sobre cómo las distintas culturas recuerdan y narran las tragedias. Mientras que Pompeya se asocia con la preservación arqueológica y una ventana al pasado, Sodoma y Gomorra están marcadas por su simbolismo moral y el juicio divino. Esta diferencia refleja cómo las creencias religiosas y los valores culturales influyen en la manera en que las civilizaciones interpretan y perpetúan la memoria histórica de los desastres. Pompeya ofrece una comparación fascinante debido a su repentina y devastadora destrucción, preservada por las capas de ceniza volcánica, lo que permite un análisis detallado de la vida cotidiana en la antigua Roma. Esto contrasta con la narrativa más vaga y debatida de Sodoma y Gomorra, cuya ubicación exacta y veracidad histórica siguen siendo objeto de interpretación y especulación. Ambas historias, sin embargo, reflejan la vulnerabilidad de las civilizaciones frente a fuerzas superiores, sean naturales o divinas.
El análisis de estas ciudades revela importantes lecciones sobre la fragilidad humana y cómo las sociedades dan forma a las narrativas de destrucción para transmitir valores y advertencias a lo largo de las generaciones. La manera en que estos eventos son recordados y reinterpretados influye significativamente en nuestra percepción de la historia y en cómo enfrentamos desafíos contemporáneos. Además, estas narrativas invitan a reflexionar sobre cómo los pueblos antiguos buscaron sentido en medio del caos, dejando un legado que todavía influye en la cultura y la religión modernas. La comparación entre Sodoma, Gomorra y Pompeya también puede aportar valiosas perspectivas para el manejo de desastres y la planificación urbana actuales. Examinar cómo las civilizaciones del pasado enfrentaron tragedias y cómo éstas quedaron en la memoria colectiva puede ofrecernos estrategias útiles para mejorar nuestra resiliencia ante los desastres naturales y sociales. Asimismo, estas historias subrayan la importancia de mantener registros y aprender del pasado para evitar repetir errores. La historia de Sodoma y Gomorra sigue siendo un pilar en debates contemporáneos sobre ética y moralidad. Las interpretaciones religiosas de estos relatos influyen profundamente en cómo las comunidades de fe abordan cuestiones de justicia, pecado y redención. Este relato bíblico se utiliza a menudo para explorar conceptos de castigo y gracia, ofreciendo una guía sobre cómo aplicar estas enseñanzas en contextos modernos, desde el comportamiento individual hasta las decisiones sociales. En términos teológicos, la destrucción de Sodoma y Gomorra simboliza cómo la divinidad aborda la corrupción desenfrenada y el mal sistemático. Para los creyentes, esta historia refuerza la necesidad de adherirse a un código ético sólido y el valor del arrepentimiento como un camino hacia la salvación. Estas lecciones se extienden más allá de la religión, invitando a reflexionar sobre cómo enfrentar y corregir la corrupción y la inmoralidad en nuestras propias sociedades. Además, estas narrativas plantean preguntas profundas sobre la responsabilidad individual y colectiva. La intervención de Abraham al interceder por Sodoma es un poderoso ejemplo de cómo los seres humanos pueden actuar en favor de la justicia y la misericordia. Este gesto de defensa no solo resalta la importancia de la compasión, sino que también sirve como modelo para cómo las personas deben buscar el cambio positivo y la justicia en momentos de crisis o juicio inminente. Esta narrativa brinda una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la relación entre la justicia divina y la humana. La drástica destrucción de Sodoma y Gomorra contrasta notablemente con las ideas modernas de justicia restaurativa y compasión, lo que nos lleva a examinar las diferencias entre las consecuencias inmediatas y las eternas de nuestras acciones. Este contraste invita a las comunidades a repensar cómo equilibramos el juicio con la misericordia en nuestras prácticas contemporáneas. Uno de los elementos clave en la historia de Sodoma y Gomorra es la hospitalidad, un valor profundamente arraigado en las culturas del antiguo Cercano Oriente. La falta de respeto y el maltrato hacia los visitantes, en este caso los ángeles enviados, no solo reflejan una falla en la ética de hospitalidad, sino que también ponen de manifiesto una decadencia moral más amplia entre los habitantes de Sodoma. Este énfasis en el respeto por los huéspedes resuena con los desafíos actuales relacionados con la acogida de los demás y el trato digno a todas las personas. El mandato cultural de proteger y respetar a los forasteros encuentra eco en cómo las sociedades contemporáneas tratan a los migrantes, refugiados y a los más vulnerables.
La transgresión de estas normas en Sodoma no solo marcó un acto de deshumanización, sino que sirvió como símbolo de una sociedad que había abandonado sus principios éticos fundamentales. Esta lección subraya la importancia de cumplir con nuestras responsabilidades éticas hacia aquellos que necesitan nuestra ayuda y solidaridad. Más allá de la hospitalidad, esta narrativa nos muestra que la falta de cuidado hacia los demás es indicativa de un problema moral más profundo. En el caso de Sodoma, el rechazo a los valores de respeto y protección fue un reflejo de una cultura que se había desviado por completo de su camino ético. Este declive generalizado no solo condujo a su destrucción, sino que también dejó un ejemplo claro sobre cómo el trato hacia los más vulnerables puede ser un indicador del estado moral de una sociedad. Este relato también puede inspirar tanto a creyentes como a no creyentes a replantearse el valor de la hospitalidad en sus vidas diarias. En un mundo donde el desplazamiento forzado y la migración global son desafíos cada vez más urgentes, la enseñanza de Sodoma y Gomorra sobre la acogida y el respeto mutuo adquiere una relevancia renovada, instándonos a actuar con empatía y compromiso hacia los demás. Finalmente, según la narrativa bíblica, la destrucción de Sodoma y Gomorra tuvo un efecto profundo en la región circundante. Estas ciudades no solo desaparecieron físicamente, sino que su ruina sirvió como un mensaje contundente para las comunidades vecinas sobre las graves consecuencias de vivir en rebeldía contra los principios éticos y divinos. Este acto no solo fue un castigo, sino una advertencia destinada a preservar los valores morales en las generaciones futuras. La destrucción de estas ciudades probablemente modificó las rutas de comercio y reconfiguró las estructuras políticas en la región cercana al Mar Muerto. Este evento pudo haber generado impactos significativos en las dinámicas económicas y sociales, influyendo en el desarrollo y las interacciones de las comunidades circundantes. Desde una perspectiva más amplia, esto demuestra cómo los sucesos en un territorio específico pueden desencadenar consecuencias que afectan la estabilidad geopolítica y económica de toda una región. En un sentido espiritual, el evento también representó una manifestación clara de la soberanía divina y su autoridad sobre los destinos humanos. Para las comunidades vecinas, este acontecimiento habría enfatizado la importancia de seguir principios espirituales y éticos, sirviendo como una advertencia contundente frente a los riesgos de la decadencia moral. El impacto ambiental de esta destrucción abre un espacio de reflexión sobre cómo los eventos, sean naturales o interpretados como divinos, pueden transformar profundamente el entorno y el paisaje humano. Los cambios sufridos por la región del Mar Muerto tras este episodio histórico ofrecen una oportunidad para comprender mejor la relación entre los sucesos históricos y las alteraciones en el medio ambiente, un tema de creciente interés en áreas como la arqueología bíblica y la geología. Desde una perspectiva espiritual, las lecciones derivadas del juicio sobre Sodoma y Gomorra son numerosas y profundas. Estas ciudades han quedado como emblemas universales de cómo la degradación moral puede conducir a la ruina, mientras que la justicia divina, aunque severa, invita al arrepentimiento y a la transformación. Este relato también resalta la gravedad del pecado y la relevancia de construir una sociedad fundamentada en valores éticos sólidos. La historia de Sodoma y Gomorra subraya que todas las acciones tienen consecuencias y que la justicia, ya sea terrenal o divina, siempre prevalece. Un elemento importante de este relato es la interacción entre Abraham y Dios antes de la destrucción, que refleja la relevancia de la intercesión y la búsqueda de misericordia.
Este pasaje ilustra cómo los individuos pueden abogar por el bienestar de otros, una enseñanza aún aplicable en los debates actuales sobre justicia social y derechos humanos. Por último, el destino de la esposa de Lot, convertida en una estatua de sal al mirar atrás hacia las ciudades destruidas, simboliza los peligros de aferrarse al pasado o de añorar prácticas condenadas. Esta imagen nos recuerda la importancia de avanzar hacia el futuro y seguir los caminos de la justicia, dejando atrás lo que ha sido juzgado y declarado insuficiente. Como dice Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Las historias de Sodoma y Gomorra suelen emplearse en contextos religiosos para resaltar las consecuencias del alejamiento de los principios divinos y la relevancia de la obediencia a Dios. Estos relatos actúan como advertencias poderosas, ayudando a comprender la misericordia y la justicia divinas desde una perspectiva pedagógica y espiritual. En entornos educativos, estas narrativas facilitan el análisis de temas relacionados con la ética y la moralidad, incentivando debates sobre la responsabilidad personal frente a la corrupción colectiva. Por ejemplo, los educadores pueden guiar reflexiones sobre cómo las elecciones individuales afectan a una comunidad entera, promoviendo la introspección en torno a las implicaciones de las acciones propias dentro de un marco ético y social más amplio. Además, las historias ofrecen un ejemplo práctico de intercesión y oración a través de Abraham, quien suplicó por los inocentes en Sodoma. Este acto ilustra la importancia de la compasión y el compromiso en la fe, motivando a los creyentes a interceder por los demás y buscar la intervención divina ante situaciones de injusticia. La enseñanza de la intercesión destaca la necesidad de ser agentes de misericordia en un mundo muchas veces marcado por la desigualdad y el sufrimiento. Otro punto central es el mensaje de redención que se desprende del rescate de Lot y su familia. Incluso en medio de circunstancias desoladoras, estas historias subrayan que quienes permanecen fieles a los principios divinos tienen la oportunidad de salvación. Este concepto reafirma que la gracia está disponible para aquellos que eligen un camino de rectitud, sirviendo como fuente de esperanza y aliento espiritual. Más allá del ámbito religioso, los relatos de Sodoma y Gomorra tienen implicaciones prácticas en temas contemporáneos como la justicia ambiental. La descripción de su destrucción con fuego y azufre puede interpretarse como una advertencia contra los efectos devastadores de la negligencia humana en el medio ambiente. Esto abre puertas a discusiones sobre la sostenibilidad, el uso responsable de los recursos naturales y las consecuencias de prácticas perjudiciales para el planeta. En cuanto a la justicia social, estas historias plantean reflexiones sobre el trato a los marginados y vulnerables. Una interpretación moderna señala que, además de los pecados individuales, la falta de hospitalidad y la opresión hacia los desfavorecidos contribuyeron al juicio divino. Este mensaje sigue siendo relevante, incentivando a las comunidades a priorizar el cuidado de los más necesitados como parte fundamental de una sociedad ética y solidaria. Finalmente, la influencia cultural de Sodoma y Gomorra persiste en diversos contextos. Estas historias han inspirado representaciones artísticas, literarias y cinematográficas que examinan cuestiones de moralidad, ética y las consecuencias de las decisiones humanas. Como símbolos de advertencia y reflexión, estas ciudades antiguas continúan ofreciendo lecciones profundas sobre los valores que deben guiar a las sociedades hacia un futuro más justo y equilibrado. La narrativa de Sodoma y Gomorra también puede interpretarse como un espejo de las dinámicas de poder y desigualdad en las sociedades modernas. Estas ciudades, descritas como centros de corrupción,
podrían simbolizar los efectos de sistemas injustos donde los privilegios de unos pocos se sostienen a costa de la explotación de los más vulnerables. Este enfoque permite establecer paralelismos entre los desafíos éticos de entonces y los dilemas sociales contemporáneos. Desde una perspectiva histórica y arqueológica, se han realizado numerosos estudios para localizar las ciudades mencionadas en el relato bíblico. Algunos investigadores sugieren que podrían estar ubicadas cerca del Mar Muerto, basándose en hallazgos geológicos y restos de civilizaciones antiguas. Aunque no existe un consenso definitivo, estas investigaciones enriquecen nuestra comprensión sobre la interacción entre la narrativa bíblica y los registros históricos. Una interpretación menos discutida de Sodoma y Gomorra se centra en la advertencia contra la indiferencia moral. Más allá de los pecados individuales mencionados en el relato, el texto podría enfatizar el peligro de ignorar los problemas colectivos, como la opresión, la injusticia o la falta de solidaridad. Este enfoque invita a una reflexión más profunda sobre la responsabilidad compartida en la construcción de una sociedad ética. En términos teológicos, el relato destaca la omnipotencia de Dios y su capacidad para intervenir directamente en los asuntos humanos. Este aspecto del relato subraya la idea de que, aunque los seres humanos tienen libre albedrío, las acciones colectivas que violan los principios divinos pueden tener consecuencias trascendentales. Es un recordatorio de que la justicia divina no solo castiga, sino que también guía hacia la corrección y el arrepentimiento. En el contexto de los derechos de los refugiados y desplazados, la historia de Lot y su familia ofrece una visión simbólica de los desafíos que enfrentan quienes deben abandonar todo por razones de supervivencia. Este relato puede inspirar conversaciones sobre la importancia de la hospitalidad y el apoyo hacia quienes se ven forzados a huir de circunstancias adversas, fomentando una actitud de acogida y empatía en las comunidades receptoras. Las ciudades de Sodoma y Gomorra también pueden entenderse como advertencias sobre la pérdida de valores esenciales en una sociedad. Cuando las normas éticas se sacrifican en favor de intereses personales o materiales, las comunidades enfrentan un riesgo de autodestrucción. Este tema, recurrente en diferentes tradiciones religiosas, resalta la importancia de mantener principios morales sólidos en todas las esferas de la vida. La esposa de Lot, que se convierte en una estatua de sal al mirar atrás, simboliza la tentación de aferrarse al pasado. En un sentido más amplio, esta figura invita a reflexionar sobre la necesidad de dejar atrás patrones de vida insostenibles y avanzar hacia un futuro más alineado con los valores espirituales y sociales. Es un mensaje que resuena con fuerza en momentos de transición personal y colectiva. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre misericordia y justicia. Mientras que el castigo divino es severo, la disposición de Abraham para interceder por los inocentes sugiere que siempre hay espacio para la compasión. Este equilibrio es esencial en la vida cotidiana, donde los individuos y las comunidades deben aprender a aplicar la justicia sin perder de vista la humanidad de quienes están implicados.